Existen 1000 maneras de sentirse invisible en un matrimonio. La más cruel, sin embargo, es cuando tu pareja finalmente te ve, pero solo para señalar un defecto. Durante años, navegué en la indiferencia pulida de mi esposa. Laura y yo era parte del mobiliario, el proveedor silencioso, el pilar que sostenía su vida social impecable. Me había acostumbrado a la invisibilidad. Para lo que no estaba preparado era para el momento en que ella encendería un foco sobre mí, no por efecto, sino para exponer, ante una audiencia, lo que ella consideraba mi mayor defecto. Mi nombre es André, tengo 39 años y soy ingeniero eléctrico. Mi mundo está hecho de lógica, de circuitos y de soluciones prácticas. No soy un hombre de grandes gestos, ni de una belleza que detenga el tráfico. Soy, o al menos era, un hombre que creía en la solidez, en la lealtad y en la idea de que el amor se construía sobre un cimiento mucho más profundo que la simetría facial. Cuando me casé con Laura Hayes Tallaseicos, ella también creía en eso. Se enamoró de mi sentido del humor, de mi calma, de la forma en que yo la hacía sentir segura. Pero, en algún momento, la seguridad se volvió tediosa para ella. Wiley, mujer que amaba, comenzó a mirarme no como su marido, sino como un accesorio que ya no combinaba con el resto de su look. El cambio fue gradual. Una campaña de pequeñas demoliciones. Comenzó con sugerencias constructivas. Amor, ¿por qué no pruebas un corte de pelo más moderno? Tu estilo es un poco anticuado, esa camisa de vestir no te favorece. Necesitamos comprar algunas prendas con un corte más slim. Tiberia, empezar a usar una crema para el contorno de ojos. Tienes un aspecto tan cansado últimamente. Yo, en mi deseo de complacerla, intenté seguirle el ritmo. Me cambié el pelo, compré la ropa que ella señalaba, usé las cremas. Pero era como intentar arreglar una grieta en una pared que estaba a punto de derrumbarse. No importaba lo que hiciera, el problema fundamental para ella era mi cara, mi estructura, la materia prima, con la que ya no quería trabajar en este escenario. Carla, su mejor amiga desde la adolescencia, era una presencia constante y cada vez más incómoda. Carla es psicóloga. Tiene una mirada que parece desnudar las intenciones de las personas. Cuando Laura hacía sus críticas disfrazadas de consejos frente a ella, yo veía un destello de incomodidad en los ojos de Carla. Nunca decía nada, por lealtad a su amiga, supongo, pero su silencio era diferente al de los demás. Era que parecía decir: estoy viendo lo que estás haciendo, y eso no está bien. Siempre se aseguraba de preguntarme por mi trabajo, de elogiar algún proyecto mío, como si quisiera, sutilmente, reequilibrar la balanza de mi dignidad. A la noche de la ejecución pública, ocurrió en el Olimpo, ese restaurante en Charitas con una vista espectacular de Niterói, que parece flotar sobre la ciudad. La cena era para celebrar el ascenso de Laura a directora de marketing en su empresa. Estábamos acompañados de su nuevo jefe, Ricardo, un hombre bronceado y hablador, y su esposa, Patricia. Carla también estaba allí, completando la mesa. La atmósfera estaba cargada de una presión social que me ponía tenso. Laura estaba en su elemento, riendo a carcajadas de los chistes de Ricardo, proyectando la imagen de una mujer poderosa con un matrimonio perfecto. Y yo era su actor de reparto. Mi papel era sonreír, asentir, y no estropear la escena en la conversación. Como era diáspora, era superficial. Viajes a Europa, marcas de coches, el precio de los inmuebles en la costa. Yo participaba poco, ofreciendo comentarios genéricos cuando era necesario. En un momento dado, Patricia elogió a su marido. Ricardo se cree George Clooney. Pasa más tiempo arreglándose el pelo que yo. Todos rieron, incluido yo. Fue entonces cuando Laura, con un brillo malicioso en los ojos, y quizás un poco demasiado suelta por el vino caro, vio su oportunidad. Se volvió hacia Patricia, gesticulando en mi dirección con la copa. Al menos el tuyo es guapo, dijo, con una ligereza que hacía la crueldad aún más afilada en el mío. Bueno, André es inteligente. Tiene que serlo, ¿no? Un silencio mortal cayó sobre la mesa. Ricardo soltó una risa nerviosa. Patricia miró su plato como si fuera la cosa más interesante del mundo. Sentí que la sangre se me iba de la cara. El aire se enrareció. Era una broma, pero una de esas que se usan para decir la verdad. La miré, aturdido, esperando que se disculpara, que dijera que era una broma. En lugar de eso, se encogió de hombros, con una sonrisa condescendiente en los labios. ¿Qué pasa, amor?, preguntó, deleitándose con mi incomodidad. Es solo la verdad, eres un feo, pero eres un feo de mi corazón, feo. La palabra resonó en mi cabeza, dicha en público, frente a su jefe, de forma tan casual, como si estuviera comentando el tiempo. En ese instante, me sentí desnudo, diseccionado y descartado. Cada gramo de mi autoestima, de mi valor como hombre, se evaporó bajo las luces de ese restaurante elegante. Quería que el suelo se abriera y me tragara.
Fue en medio de ese silencio ensordecedor, mientras Laura todavía sonreía, que sentí un toque firme en mi antebrazo. Era Carla, no miraba a su amiga. Me miraba directamente a mí, con los ojos llenos de una furia contenida y de una compasión. Abruptamente, inclinándose en mi dirección, susurró, la voz baja pero cargada de urgencia. Una orden, no una petición. Vamos afuera. A la voz de Carla, fue un chaleco salvavidas, arrojado en un mar de humillación. Por un segundo, me quedé paralizado. El sonido de mi propia sangre, pulsando en mis oídos más fuerte que la música ambiental del restaurante. Luego, como un autómata, me levanté. No miré a Laura, no miré a su jefe. Empujé mi silla hacia atrás y seguí a Carla, atravesando el salón bajo lo que pareció ser la mirada de cada persona presente. Mis piernas parecían pertenecer a otra persona. Cada paso era una huida de ese campo de batalla donde mi dignidad había sido fusilada. Carla no se detuvo en la puerta del restaurante. Me guió hacia el lateral del edificio, a un mirador con un murete de piedra, que se asomaba sobre las luces parpadeantes de la ciudad. La vista era hermosa, una ironía cruel para el sentimiento feo que me corroía por dentro. El viento frío de la noche me golpeó en la cara, y fue como si estuviera despertando de una pesadilla. Se quedó en silencio durante un largo momento, simplemente dejando que el viento soplara entre nosotros. Luego, se volvió hacia mí, con el rostro serio a la luz de la luna. ¿Estás bien?, preguntó. La pregunta era tan simple, tan humana, y sin embargo, nadie me había hecho esa pregunta en años. Intenté formular una respuesta, minimizar el daño fue solo una broma desafortunada de Laura. Bebió un poco de más. Carla negó con la cabeza, con los ojos firmes en los míos. No, André, no fue una broma. Fue cruel, y tú sabes, tan bien como yo, que no fue la primera vez. Quizás nunca fue tan público, tan feo. Porro, yo lo veo. Siempre lo he visto. Sí, lo he visto. Esas tres palabras demolieron la presa que había construido alrededor de mi corazón. Su validation, el reconocimiento de que no estaba loco, de que no era demasiado sensible, fue el permiso que necesitaba para sentir. Y todo salió a la luz. Ya no sé qué hacer, Carla. Mi voz salió ronca, quebrada. Lo intento. Me cambia el pelo. Compro la ropa que ella quiere. Intento interesarme por sus cosas, pero es como si fuera un proyecto de reforma que nunca se termina. Siempre hay otro defecto, otra cosa que arreglar. Me siento inadecuado todo el tiempo. Le confesé lo que nunca le había admitido a nadie, ni siquiera a mí mismo, en la lenta y constante erosión de mi autoestima, las pequeñas críticas diarias que parecían inofensivas, pero que, sumadas, crearon un cráter en mi alma. Ella escuchó todo sin interrumpirme, con la mirada fija en la mía, ofreciendo un testimonio silencioso de mi dolor. Cuando terminé, un silencio pesado se instaló. Esperaba que dijera que Laura me amaba, que era solo su forma de ser. Pero Carla, la psicóloga, la amiga, fue mucho más honesta. André, te voy a hacer una pregunta y quiero que lo pienses bien, dijo, con voz suave pero incisiva. A la persona que te dijo aquello ahí dentro, delante de todos, con esa sonrisa en la cara, ¿crees que esa persona te ama? ¿El amor se parece a eso? ¿El amor te hace sentir pequeño, avergonzado, roto? Su pregunta no era una acusación, era en espejo. Y el reflejo que vi en él fue el de un tonto, un hombre que se aferraba al recuerdo de un amor que ya no existía, ignorando la realidad diaria del desdén. No, susurré, la respuesta doliendo como un hueso roto. El amor no se parece a eso. Nos quedamos un rato más allí, en silencio. Yo, juntando los pedazos de mi identidad destrozada. Ella, montando guardia a mi lado. ¿Tenemos que volver?, dije finalmente, con la voz más firme. No puedo simplemente desaparecer. No tienes que hacer nada que no quieras, respondió ella. Lo sé, pero voy a volver allí y terminar esto a mi manera. El camino de vuelta a la mesa fue el más largo de mi vida. Salí de allí como un hombre humillado. Volví como un hombre con una sentencia que pronunciar. Al acercarnos, vi a Laura, con el rostro rojo de ira, fulminando a Carla con la mirada. ¿Dónde estabais, Ceci? Me dejasteis aquí sola para lidiar con esta situación ridícula que creaste, André. La ignoré. Miré a Ricardo y a Patricia. Fue un placer conoceros. Pido disculpas por el final de la noche. Saqué mi cartera del bolsillo, puse una tarjeta de crédito sobre la mesa. La cuenta corre por mi cuenta. Que tengáis una buena noche. Luego, miré a Laura. Vamos a casa. En mi tono no era de súplica, era una orden. El trayecto en coche transcurrió en un silencio glacial. Sentía la furia que emanaba del asiento del copiloto. No dije ni una palabra. Estaba demasiado ocupado planeando las mías. Al llegar a nuestro apartamento, la puerta apenas se cerró, y ella explotó. ¿Cuál es tu problema? Tú y esa traidora de Carla me habéis hecho pasar la mayor vergüenza. Lo has estropeado todo. Y todo por una bromita. ¿Eres un hombre o un ratón?
No aguantas nada. Dejé que agotara su arsenal de insultos. Cuando finalmente se detuvo, jadeante, la miré, la calma en mi rostro pareciendo enloquecerla aún. Mazán, tienes razón, Laura, dije, con la voz peligrosamente tranquila. Ya no aguanto más bromitas. Y tienes razón en otra cosa. También, soy feo. Hais una pausa, dejando que la palabra flotara entre nosotros. Y un hombre feo como yo no merece a una mujer tan guapa, tan perfecta, tan preocupada por las apariencias como tú. Sería una crueldad por mi parte atarte a alguien que claramente te causa tanta vergüenza. La confusión apareció en su rostro. Esperaba una pelea, no un acuerdo. Así que, continué, estoy haciendo lo correcto. Te estoy liberando de mí. El matrimonio se ha acabado. Mañana por la mañana, lo primero que haré será llamar a un abogado. Puedes quedarte con el apartamento un tiempo, hasta que encuentres un lugar donde ir. Yo me iré esta noche. Pace a su lado. Ella estaba paralizada. En medio del salón, fui a nuestra habitación de invitados, que usaba como despacho, cogí una mochila, metí algo de ropa dentro y sin mirar atrás, me dirigí a la puerta. ¿A dónde vas?, gritó, la voz ahora con un tono de pánico. A casa de una amiga, respondí, abriendo la puerta, una que no cree que la amabilidad sea un defecto. Cerré la puerta detrás de mí, el sonido del clic resonando como el de una celda que se abre. Había sido sentenciado por ella, y había usado su veredicto para declararme libre en el viaje hasta el apartamento de Carla, en el barrio de Santa Rosa Feuan-Born. Las luces de la ciudad pasaban por la ventanilla del coche como estrellas lejanas, mientras la escena de la cena se repetía en un bucle vicioso en mi mente. La palabra feo, dicha con tanta displicencia por Laura, era un zumbido agudo en mis oídos. En cuando aparqué frente a su edificio, un edificio encantador y más antiguo, sentí como si hubiera viajado a otro país. Era un refugiado, con una mochila que contenía las ruinas de mi antigua vida. Carla me esperaba en la puerta. No me abrazó con lástima, ni me llenó de preguntas. Simplemente abrió la puerta y dijo, entra, André. El sofá está preparado. La normalidad de su gesto fue el acto de bondad más profundo que podría recibir en su apartamento. Era lo opuesto al nuestro, donde el mío era un showroom de diseño moderno e impersonal. El suyo era un nido. Había libros por todas partes, una manta de colores tirada sobre un sillón, y un olor a café y a paz. Me ofreció un vaso de agua, que acepté con manos temblorosas. No tienes que decir nada ahora, dijo, su voz de psicóloga asumiendo un tono tranquilo y profesional. Solo respira. Aquí estás a salvo. Esa noche, tumbado en su sofá, miré el techo de un apartamento que no era mío, y, por primera vez en años, no me sentí un intruso. El sofá era un poco corto para mis piernas, el ruido de la calle era más alto de lo que estaba acostumbrado, pero la sensación de seguridad era absoluta. No estaba siendo juzgado, no necesitaba actuar, podía simplemente ser. Ese momento era un hombre roto, pero, al menos, tenía permiso para estar roto en Pásanme. Desperté a la mañana siguiente con dolor de espalda y una claridad mental que me asustó. Carla ya se había ido a su consulta, pero había dejado una nota en la mesita de centro, junto a una taza de café y una tostada con mantequilla. Siéntete como en casa. Hay una llave extra en la encimera de la cocina. Hablamos por la noche. Ese pequeño gesto de confianza, de normalidad, me dio fuerza. Solo en el silencio de su apartamento, cogí mi móvil e hice la llamada que me prometí a mí mismo. Busqué abogado de divorcio en Nideroy y marqué el primer número con buenas. Valrich, despacho del Dr. Siqueira. Buenos días, dijo una voz al otro lado. Buenos días, respondí. Mi nombre es André. Me gustaría concertar una cita para iniciar un proceso de divorcio. Lo antes posible. Colgar el teléfono fue como firmar un documento de manumisión anime. El siguiente paso fue crear un plan. Yo era ingeniero en resolvía problemas, y este era el mayor problema de mi vida. En un cuaderno que encontré en la estantería de Carla, empecé a hacer una lista. 1. Abogado. 2. Finanzas, separar cuentas. 3. Encontrar un lugar donde vivir. 4. Retirar mis pertenencias restantes. La lógica de la lista me tranquilizó. Había un camino a seguir. Cuando Carla llegó a casa esa noche, la estaba esperando. Me encontró sentado en su pequeña mesa de la cocina, con el cuaderno abierto. Siento mucho invadir tu espacio así. Empecé. Esto es temporal. Ya estoy buscando un sitio. Dejó el bolso en el suelo y se sentó frente a mí. André, no estás invadiendo nada. Eres mi amigo y estás pasando por una crisis. Quédate el tiempo que necesites. Sin presiones. Y entonces me miró con seriedad. Pero tenemos que hablar de lo que vas a hacer. Y hablé por primera vez. Le conté a alguien toda la historia. No solo la humillación de la cena,
sino los años de pequeñas críticas, de sentirme inadecuado, de intentar encajar en un molde que nunca sería. El Mayo escuchó, como la profesional que era, pero también como la amiga que siempre había sido. Lo que Laura hizo fue abuso emocional. André, dijo, cuando terminé, su crueldad no es porque seas feo, es por sus inseguridades. La gente que se siente pequeña necesita hacer que los demás se sientan aún más pequeños para sentirse ellos altos. Te usó como un peldaño para su autoestima durante años. Escuchar aquello de una profesional, de una amiga que fue testigo de todo, fue como extirpar un tumor de mi alma. La culpa, la vergüenza que cargaba, empezó a disiparse. No era yo. Nunca fue sobre mí, no. Nuestras noches se transformaron en un nuevo ritual. Ella llegaba del trabajo, yo preparaba una cena sencilla, y hablábamos. Descubrí a la mujer detrás de la amiga de mi esposa. Descubrí su amor por la literatura rusa, su frustración con la burocracia del sistema de salud, su risa fácil y contagiosa, y me permití ser visto por ella. El ingeniero, el tipo al que le gustaban los chistes malos, el hombre que estaba reaprendiendo a gustarle su propio reflejo en el espejo, y me di cuenta de la forma en que me miraba no con lástima, sino con admiración por mi resiliencia. Y, quizás, algo más. 2 semanas después de aquella noche fatídica, después de una primera reunión con el abogado y de empezar a mirar apartamentos online, decidí que necesitaba agradecérselo de forma más apropiada. El viernes, pasé el día cocinando rice and risotto de gambas, el plato que mejor me salía, pero que no preparaba desde hacía años, porque Laura decía que era una bomba de carbohidratos. Abrí una botella de vino. Cuando llegó, la mesa estaba puesta. ¿Qué es todo esto?, preguntó, sorprendida. Es un gracias, le dije, por darme cobijo, por escucharme, por recordarme que no soy lo que ella decía que era. Cinemas a la luz de las velas. El ambiente era diferente. No era solo amistad. Había una tensión en el aire, una electricidad suave. Nuestras miradas se encontraban con más frecuencia, y se sostenían un segundo más de lo necesario. Al final de la cena, la miré a través de la mesa. Carla, dije con voz seria, no solo me diste un sofá donde dormir, me diste un lugar para reencontrarme, para recordar quién era antes de todo. Ella sonrió, una sonrisa que iluminó todo mi mundo oscuro. Extendió la mano sobre la mesa y tocó la mía. Yo no hice nada, André, susurró. Solo abrí la puerta. Fuiste tú quien tuvo el valor de entrar y decidir quedarse. En ese instante, en la mesa de su cocina, con el calor de su mano sobre la mía, me di cuenta de que no solo me estaba refugiando de una tormenta, estaba, sin saberlo, ayudando a construir los cimientos de un nuevo hogar. Un hogar donde no necesitaba ser guapo, solo necesitaba ser yo. La base de mi nueva vida se construyó sobre el sólido cimiento de la amistad y el respeto que Carla me ofreció. Nuestras cenas en su cocina se convirtieron en el punto culminante de mis días. Fue en esas conversaciones donde comencé a reconstruir no solo mi autoestima, sino mi propia identidad. Me hacía preguntas sobre mi trabajo, sobre los complejos sistemas eléctricos que diseñaba, y sus ojos brillaban con un interés genuino. Veía la pasión que tenía por mi profesión, una pasión que Laura siempre había tratado como un pasatiempo aburrido, que pagaba las cuentas. Con Carla, yo no era el marido feo o el proveedor, era André, el ingeniero, el tipo al que le gustaba un buen vino, y que sabía contar un chiste malo como nadie mientras mi reconstrucción interna avanzaba. La demolición externa de mi matrimonio entraba en su fase más fea. La notificación del divorcio golpeó a Laura no como una tristeza, sino como una declaración de guerra. Su respuesta llegó a través de una contrapropuesta de su abogado que era, al mismo tiempo, ridícula y ofensiva. Quería la mitad de todo, no solo de los bienes que adquirimos juntos, sino que intentaba reclamar una parte de mis inversiones prematrimoniales, alegando contribución a mi bienestar emocional que, según ella, impulsó mi carrera. Intentó convertir su abuso en un activo financiero. Esta for all, dijo el doctor Siqueira por teléfono, es una táctica de intimidación. Cree que eres el mismo hombre al que humillaba en la cena. Tenemos que demostrarle que él ya no existe. Y eso fue lo que hicimos. Rechazamos todas sus exigencias absurdas. Me comuniqué solo a través del abogado, creando una barrera impenetrable contra sus intentos de manipulación por teléfono y mensajes. Cada correo electrónico furioso que mi abogado me reenviaba era una confirmación de que había tomado la decisión correcta. Su ira no era la de un corazón roto, era la furia de una accionista que estaba siendo destituida a la fuerza del consejo de una empresa rentable libre, del peso constante del juicio en casa. Mi vida profesional floreció. Me sentía más seguro, más creativo. Presenté un proyecto innovador en mi empresa, algo que llevaba años en un cajón por falta de energía mental. Fue aprobado, y me nombraron líder del equipo de implementación. El reconocimiento de mis colegas, el respeto de mis superiores,
Todo eso sirvió como un bálsamo, recordándome que mi valor nunca estuvo ligado a la opinión de Laura. Mi relación con Carla también evolucionaba, con la cautela de dos personas que conocían el dolor. Hablábamos, de ello, sobre el tabú que representaba nuestra situación. La gente hablará, dijo una noche. Dirán que yo era la otra, que le robé el marido a mi mejor amiga. Pero nosotros sabemos la verdad, respondí, tomando su mano. No robaste nada. Rescataste a un superviviente. Y nuestra historia no es sobre Laura, es sobre nosotros. Decidimos que nuestro futuro no sería dictado por los fantasmas de mi pasado, aun cuando el primer pago de mi nuevo proyecto cayó en mi cuenta. Lo primero que hice fue firmar el contrato de alquiler de un pequeño apartamento en Jardín Icaraí. Era modesto, pero era mío. Pasé la primera noche allí en un colchón en el suelo, sintiendo una alegría que ninguna cama king size me había dado jamás. Para celebrar esta nueva fase, invité a Carla a nuestra primera cita de verdad, ya no en la seguridad de su apartamento, sino en el mundo. La llevé a un pequeño club de jazz en Lapa. El lugar era oscuro, íntimo, la música llenaba el aire. Era lo opuesto al restaurante ruidoso y pretencioso de aquella noche fatídica. En ese ambiente, a media luz, hablamos no como supervivientes, sino como dos personas descubriéndose. Y al final de la noche, mientras la banda tocaba una balada suave, la besé en un beso que no era de gratitud ni de carencia. Era un beso de deseo, de promesa, de un futuro. Un beso entre dos iguales. Una semana después, la llamé para que viera mi nuevo y vacío apartamento. Caminó por el espacio, sonriendo. Tiene potencial, dijo. Sé que está vacío. Comencé, con el corazón latiendo fuerte, y sé que acordamos. Pero no puedo imaginar empezar a llenar este espacio sin ti. Fui a mi mochila y saqué una llave. La copia de la llave de mi nuevo apartamento y la extendí. No te estoy pidiendo que te mudes mañana. Te estoy pidiendo que sepas que, aquí, siempre tendrás un hogar, que esta puerta siempre estará abierta para ti. Esta llave no es para que me visites, Carla, es para que sepas que este es nuestro punto de partida. Miró la llave en mi mano, luego a mis ojos. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero eran lágrimas de felicidad. Cogió la llave, sus dedos, rozando los míos, un choque eléctrico de promesa. Me encantaría ayudar a decorar, dijo, con la voz entrecortada. Creo que la pared del salón quedaría preciosa en un tono de verde esperanza. En ese momento, en medio de mi apartamento vacío, con la llave de nuestro futuro en su mano, supe que la fase de reconstrucción de mi vida había terminado. Ahora, era hora de empezar a construir la nuestra. Pasaron 2 años. El tiempo Q. Antes medía en proyectos de ingeniería y en las estaciones del descontento de Laura. Ahora lo medía en hitos de felicidad genuina. Mi divorcio finalizó de forma aséptica y burocrática. Laura, tras un intento frustrado y costoso de demostrar que tenía derecho a más de lo que la ley preveía, se vio obligada a aceptar el reparto de los bienes adquiridos durante el matrimonio. El apartamento, el escenario de tantas actuaciones y humillaciones, se vendió. Con mi parte, di la entrada para nuestra casa. No es, esa palabra todavía sonaba como un milagro en mis oídos. En Carla y yo, nos casamos en una ceremonia civil, sencilla, seguida de una barbacoa en el patio de nuestra nueva casa, un sábado soleado. Nuestros invitados eran los amigos que permanecieron, la familia que entendió, las personas que nos vieron en nuestros peores momentos y celebraron nuestra reconstrucción. Nuestra casa no tenía muebles de diseño italiano ni obras de arte para impresionar. Tenía una estantería que yo mismo construí para albergar nuestra creciente colección de libros, los míos de ingeniería y ciencia ficción, los suyos de psicología y poesía. Tenía una cocina donde cocinábamos juntos los fines de semana, y un pequeño jardín donde intentábamos, sin mucho éxito, cultivar tomates. Era una casa llena de vida, de risas, y de una paz que jamás había conocido profesionalmente. Estaba en la cima. La confianza que gané en mi vida personal se desbordó. En el me convertí en un líder más asertivo, más creativo. Mi capacidad para resolver problemas, que Laura veía como una característica meramente utilitaria, era ahora la fuerza motriz detrás de 2 de los proyectos más grandes de mi empresa. Era respetado, valorado, era bueno en lo que hacía. Y, ahora, finalmente lo creían. Rara vez pensaba en Laura. Se convirtió en una figura lejana, la protagonista de una mala película que vi una vez. A veces, Carla me contaba, con un suspiro triste, lo que oía de algún pariente lejano. Laura Abbott, encadenado una serie de relaciones con hombres que encajaban en su criterio estético y financiero, pero ninguna duraba. Salta de rama en rama, siempre buscando un reflejo más perfecto, sin darse cuenta de que el problema estaba en el espejo que llevaba en el encuentro final, el epílogo que no sabía que necesitaba. Ocurrió una tarde de domingo, en una gran tienda.
de materiales de construcción. Carla y yo estábamos en la sección de pinturas, discutiendo animadamente sobre qué tono de azul sería el mejor para la habitación del bebé. CLBB, la más increíble y aterradora de nuestras nuevas construcciones. Carla estaba de 4 meses de un embarazo tranquilo, y su felicidad irradiaba, haciéndola aún más hermosa. Estábamos riendo, con muestras de pintura en las manos, cuando oí una voz detrás de mí. Andrea, me giré, y me encontré con ella. Laura estaba sola. Llevaba ropa de gimnasia de una marca cara, pero parecía cansada. Había una rigidez en su postura, una amargura alrededor de los labios. Sus ojos pasaron por mí, registraron mi apariencia, estaba sano, en paz, y luego se posaron en Carla. Vio la mano de Carla descansando sobre su vientre prominente. Se le contrajo la mandíbula. Por lo visto, la vida de Simplicity te ha sentado bien, dijo. La palabra simplicidad cargada de veneno. Sonreí, una sonrisa genuina, que no solo llegó a mis labios, sino a mis ojos. Hola, Laura, sí, me ha sentado muy bien. ¿Cómo has estado? Mi calma, mi felicidad genuina, parecía ser el mayor héroe de los insultos para ella. Ignoró mi pregunta, sus ojos estaban fijos en Carla. ¿Y tú, Carla? Parece que finalmente conseguiste lo que querías. No, el premio de consolación. Carla, mi increíble y serena esposa, no se inmutó. Simplemente me apretó la mano y sonrió a Laura. No hay premio de consolación cuando se gana el premio principal, Laura. La elegante respuesta de Carla dejó a Laura sin palabras por un segundo, pero la necesidad de herir era más fuerte. Se volvió hacia mí, con los ojos centellando. Me alegro de que hayas encontrado a alguien a quien no le importe que la vean contigo. Alguien con estándares más bajos, quizás. Era el último disparo, el último intento de usar la misma arma que casi me destruyó. Pero el arma ya no tenía balas. Miré a la mujer que un día me hizo sentir como si fuera un error de fabricación, y todo lo que sentí fue una profunda lástima. No existen estándares más bajos o más altos, Laura, dije, la voz llena de una tranquilidad que era mi victoria final. Solo existen espejos diferentes. Tú me miraste y viste a un feo, porque tu espejo solo reflejaba la superficie, y estaba. Roto por dentro. Acerqué a Carla, mi mano descansando sobre la suya, sobre nuestra promesa de futuro. Carla me miró y vio a un hombre entero. El problema nunca fue mi reflejo. El problema siempre fue la calidad del espejo en el que me estaba mirando. Me incliné y le di un beso en la frente a Carla. Vamos, amor. Creo que el azul cielo es perfecto. Todavía tenemos que elegir la cuna. Nos dimos la vuelta y empezamos a caminar por el pasillo dejando a Laura atrás, parada entre los botes de pintura, sola con el eco de sus propias palabras. Me llamó feo y me expulsó de su mundo perfecto, pero al hacerlo, me obligó a encontrar un espejo que no estuviera roto, un espejo que me mostró que mi valor no estaba en mi rostro, sino en mi capacidad de amar, de construir, de ser un compañero. Y mirando a Carla, a nuestra casa, a la vida que crecía dentro de ella, supe, con una certeza que calentaba el alma, que para los ojos correctos, yo era el hombre más guapo del mundo.